Como decía el padre Pedro, cuando planteó este ciclo de conferencias ya hace unos meses, este es un año importante en cuanto a efemérides, porque recordamos 3 fechas nefastas, absolutamente nefastas. La más antigua, que es Lutero, ya la tocaré. Hoy he preferido empezar por la masonería. La siguiente fecha es esta. Ahora en junio se conmemoran los 3 siglos de esa actividad demoledora de la Iglesia Católica, que ha sido la masonería o la actividad masónica desde entonces. El comunismo viene a completar la tarea de descristianización de la sociedad occidental hasta llevarnos a la situación actual, que yo, para poderla definir, tomo una frase de Juan Pablo II. En Evangelium Vitae, cuando habla del aborto, dice: ¿cómo es posible que hayamos llegado a semejante situación? Frase que me parece, esa pregunta retórica, verdaderamente admirable, porque es para preguntárselo frecuentemente. El cómo es posible que hayamos llegado a la situación actual, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a libertades que han sido conculcadas, pisoteadas, violadas, y más que van a serlo, porque esto que se impone es una dictadura del relativismo. Para entender cómo hemos podido llegar a semejante situación, contestándole a San Juan Pablo II, hay que conocer, entre otras cosas, la acción masónica. No vamos a decir que todo lo que ocurre, todos los males de la humanidad estén concentrados en esa acción, pero que desde luego su concurso ha sido fundamental para llegar a donde estamos. Cada día estoy más convencido de ello. Y no solo por haberlo estudiado, sino también por el contacto que he tenido con algunos masones, algunos que siguen dentro, y otros que se han ido, como Sabas Gallardo, que traje a la presentación del libro, y como ha dicho Javier, efectivamente, fue un acierto que viniera, porque nada daba más autoridad a mis palabras que lo que él estaba diciendo, y lo decía precisamente porque este hombre ha tenido una profundísima conversión religiosa en Lourdes, precisamente, aunque ya llevaba años de conversaciones con su párroco a punto de dar este paso. Yo detecto en él un gran pozo católico de sus orígenes españoles, seguramente, que cuando ha vuelto a la fe lo ha hecho con todo el ardor de los conversos mejores. Es el caso de él. Muy concreto, el propio Javier Paredes le conocí en mi casa el día antes de la presentación y estaba asombrado, ¿no?, de lo que estábamos oyendo. Y no solo de lo que contaba él que había en la masonería, sino de la conversión de este hombre. Así que tenemos 3 fechas, como digo, que nos llevan a la situación actual. Javier hablará próximamente también aquí de Fátima, y Fátima no es nada más que, hablando de lo mismo, irnos al plano sobrenatural y que la Madre de Dios venga aquí a la tierra a avisar, no era la primera vez, y mucho menos que lo hacía, pero avisar de que todo este mal concentrado en un momento dado de la historia, que ya va siendo muy largo el momento, no son 4 días ni un siglo, ya es bastante más, traería consecuencias terribles para la humanidad, y aquello había que atajarlo. Oración, penitencia, conversión y aviso. Un aviso muy claro que no solo en Fátima, pero allí de forma evidente se dio. Yo quería hacer un balance de cuál es el legado de la masonería 300 años casi ya después de su fundación. Y no es fácil, porque como los papas dicen en sus condenas, reiteradas veces, la acción masónica se ha concentrado o ha sido una amenaza en 2 planos distintos. Siempre insisten, para la seguridad de los estados y, sobre todo, para la salvación de las almas. Por eso la han condenado con pena de excomunión desde el siglo XVIII. ¿De qué manera o por qué han constituido ese grave peligro para la salvación de las almas? Yo siempre digo que de haber sido simplemente una organización que hubiera buscado alcanzar unos intereses propios, unos objetivos materiales, pues estaríamos hablando de algo parecido a la mafia, que ya sabemos todos lo que quiere y que además es muy
como diríamos, muy plana, ¿no?, en su comportamiento, dinero y poder. Pero la masonería tiene algo añadido, lo digo siempre que hablo de ella, que es una ideología propia, que es un conjunto de contravalores que quiere imponer a la sociedad cristiana, y además, hay que decirlo, con enorme tenacidad, a lo largo de estos siglos, ha ido cumpliendo etapas. Cuando se le ha impedido, ha esperado el momento oportuno, como es el caso de España, donde fue legalizada en los años 70, ya en plena transición, y recuperó el tiempo perdido, ya lo creo que lo recuperó. A partir de entonces, infiltrándose en las instituciones, infiltrándose, por supuesto, en la política, medios de comunicación, y en todas las partes donde ha podido entrar, que son casi todas, por no decir que todas. El próximo mes de abril aprovecho para decir que he sido invitado al Parlamento Europeo a una cumbre para hablar de familia, precisamente de familia y vida, cumbre curiosa esa, en la sede del Parlamento en Bruselas, precisamente por este tipo de denuncias, porque esto hay que llevarlo fuera. Y en cuanto me lo han propuesto, dije que sí, es algo que no dudé hacer en un primer momento. Y esto me consta que el conocer la acción masónica aclara mucho a muchas personas que han podido venir a mis seminarios o leer cualquiera de los buenos libros que hay sobre el tema, que no son tantos, porque especialistas en masonería hay poquísimos. Y cada vez quedamos menos, porque muerto Ricardo de la Cierva, bueno, gracias a Dios, don Manuel Guerra va a publicar próximamente otro, que será ya el cuarto libro, sobre masonería, pero quitándole a él, en la actualidad, y ya poquísimos, aparte de quien les habla, que sigan denunciando esto. ¿Por qué, decía hace unos minutos, han tenido ese efecto devastador sobre la salvación de las almas? Pues yo, para poderlo explicar, les diré que viniendo hacia aquí, he rezado la oración del Espíritu Santo, una preciosa oración que me pasaron hace poco, donde lo que se pide es que el Espíritu te ilumine para que digas lo que debas decir y cómo lo debas decir, y dónde debas decirlo. Bueno, pues lo he pedido, he entrado en misa y primera señal que me he encontrado, porque esta mañana yo soy profesor también de doctrina social de la Iglesia, aparte de historia, y en clase casualmente, no es que tocara, es que es lo que ha salido a relucir, pues les he leído a mis alumnos el Génesis, pero exactamente la lectura que se estaba haciendo aquí en la misa. Vaya, y como yo no creo en casualidades, y mucho menos de ese tipo, ¿no?, he pensado, yo creo que esto hay que traerlo aquí porque tiene mucho que ver con el origen de la masonería y tiene mucho que ver con la encíclica de León XIII. El Génesis nos cuenta, precisamente en esa parte que se ha leído hoy, cómo el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, dueño de la creación, rey de la creación, por obra de Dios, el propio Dios le pone a su disposición todo lo creado, todos esos frutos que puede tomar del jardín del Edén, con excepción de uno, que es el del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Es decir, eres libre de hacer lo que quieras, nos ha hecho libres. Eres libre de tomar lo que quieras de todo esto. De lo que no eres libre, o para lo que no tienes ninguna libertad, es para establecer, como si fueras Dios, dónde está el bien y dónde está el mal. Porque eso ya lo hizo Dios y lo hizo de una vez. Y nos lo ha venido comunicando también sin cesar, a través de la Iglesia, de manera especial, desde que Cristo la fundó. ¿Y qué ha hecho la masonería? Pulverizar eso. Ya Lutero le dio un golpe a ese no comáis del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el libre examen de Lutero, ¿qué es? Pues exactamente eso, desprecio total del magisterio de la Iglesia, desprecio de la obra de los santos padres, inclusive clausura de los canales de la gracia a través de los sacramentos. El golpe fue terrible. Luego viene la masonería, viene la Ilustración, que es coetánea de la masonería, nacen prácticamente al tiempo, en ese año 15, 14, 17, el 17 es la constitución de la masonería. ¿Y qué van imponiendo? Desde que están en el mundo, relativismo. El dogma
que ha llegado a ser dogma del relativismo, que ya en virtud de ese dogma impuesto en Occidente, los católicos no podemos proclamar prácticamente ninguno de los verdaderos, porque eso nos puede llevar a la cárcel o recibir sanciones muy fuertes, porque estamos en una dictadura. Vuelvo a repetirlos, en lo que estamos entrando y avanzando a pasos agigantados. Libertad de expresión, ninguna, ni de pensamiento, por supuesto. Libertad religiosa, de aquella manera. Y además han conseguido algo, establecer un conjunto de leyes que entran en conflicto abierto ya y violentamente contra la doctrina de la Iglesia, que naturalmente influye en las generaciones más jóvenes e incluso en las de mi edad. Porque claro, el hombre tiende a creer o pensar que ley y justicia son equiparables. Sobre todo los jóvenes, los que han nacido ya con esto. Y no lo son en absoluto. Leyes injustas conocemos infinitos ejemplos que no voy a nombrar. Y la masonería nace relativista por el hecho de que son sincretistas. Monseñor Rabasi, desgraciadamente, y también le traje aquí a colación la última vez que estuve, en febrero ha hecho un año, publica una carta, un artículo, ¿no?, en Il Sole 24 Ore, tendiendo una mano a los masones como diciendo que había llegado la hora del diálogo. Yo ya le he contestado en el libro y de palabra varias veces. Oiga, lo del diálogo no es que haya llegado, es que se ha sobrepasado hace mucho tiempo. Y usted lo sabe, porque diálogo hubo durante la friolera de 6 años entre la Conferencia Episcopal Alemana y la Gran Logia de Alemania. Y detrás estaba Doctrina de la Fe, que quería naturalmente esclarecer aquello, porque la confusión de los 60 y de los 70 había traído ya que algunas conferencias episcopales considerasen que quizá ciertas obediencias dentro de la masonería no tenían por qué ser incompatibles con la Iglesia Católica. Y los propios obispos alemanes, antes de que se definiera Juan Pablo II, que estaba a punto de hacerlo, por cierto, dijeron claramente en un documento que se publica en el Observatorio Romano: la masonería no ha cambiado, sigue siendo imposible la doble pertenencia. Bueno, pues todavía dentro de la Iglesia, de su gobierno incluso, nos encontramos, pues llegamos a ese extremo, con alguien como el Monseñor Rabasi, que habla de ese diálogo e incluso encuentra puntos en común. Porque dice que las constituciones de Anderson, el primer reglamento masónico, está redactado por un clérigo cristiano. Bueno, sí, sensacional. Presbiteriano, por cierto, que además lo que redacta es un documento gnóstico. Y también lo digo siempre, hablando de esto o de historia de la Iglesia. De todas las herejías, el gnosticismo es la peor, con enorme diferencia. Porque las demás se basan en el error y la soberbia de un heresiarca, como es el caso de Lutero, pero la gnosis no. La gnosis es una mentira elaborada a conciencia para engañar, que es lo que hicieron los autores de las constituciones de Anderson en 1723, 6 años después de la fundación de la masonería. Manejan, manipulan, cambian, cortan y pegan el Antiguo Testamento, a Cristo no se le menciona, por supuesto, y de ahí sale ese popurrí que dicen que te van a dar ellos, iniciándote en una logia de forma gradual hasta convertirte en el hombre perfecto, superior, la piedra cúbica. Ahí está el terrible engaño, ahí está la perdición de las almas, ahí está, naturalmente, todo ese conjunto de personas que han seguido comiendo con fruición del fruto prohibido hasta el día de hoy. Y claro, poco a poco, el dogma del relativismo se ha impuesto hasta llegar a la situación actual, denunciada ya por Juan Pablo II, cuando Centesimus Annus, la encíclica que conmemora el Rerum Novarum, dice que quien se adhiere a la verdad ya no es fiable desde un punto de vista democrático, porque se considera que lo democrático es la actitud relativista y agnóstica. Y no le faltaba razón, era eso ya lo que ocurría en el 91. Desde entonces, ¿para qué vamos a hablar? El daño a las almas ha sido irreparable, y yo en una ocasión, ya no recuerdo dónde, comentando que al final sabemos, también termina así mi libro, que la victoria es de Cristo y no hay discusión sobre ello, y que las puertas del infierno no prevalecerán, una señora muy agudamente me dijo: sí, 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 pero ¿y todas las almas que se ha llevado el demonio mientras tanto?
gracias a estos personajes, y me refiero a las efemérides del 17, a todas ellas. Bueno, pues el legado masónico, he dicho, se podría resumir en esa palabra. Dogma relativista, dictadura del relativismo, que es poner la mordaza a los cristianos, sobre todo a los católicos, para que no podamos decir en público jamás lo que queremos. Eso es el relativismo, en definitiva. Es el instrumento más inteligente que se puede diseñar, porque disfrazado de tolerancia, para lo que sirve es para establecer la intolerancia más brutal. Pero ese legado hay que comentarlo un poco. ¿Cuál era el proyecto de la masonería? Decía antes que al hacer el libro voy viendo, o dándome cuenta mejor que nunca, del hilo conductor que hay en ello. Y ya en el siglo XVIII los papas denuncian el peligro para las almas, pero me voy a ir ahora un momento a Humanum Genus, que como digo es imprescindible leerla, donde dice León XIII: y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de la entraña del naturalismo. Y como en verdad, añade, es oficio propio de la Iglesia Católica y que a ella solo pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación, de aquí el haberse vuelto contra ella toda la saña y el ahínco de estos enemigos. No ha sido un ataque casual contra la Iglesia Católica. Aquí lo acaba de resumir León XIII de forma admirable. ¿Cómo se desmontaba la sociedad cristiana? Digo que ya bien dañada estaba desde el siglo XVI, pero en el XVIII, cuando ellos aparecen, aún quedaba una Europa de una solidez en la fe verdaderamente asombrosa, de una unanimidad en la fe del pueblo tan grande que había que actuar de otra manera. Y estoy hablando ya para los países católicos. Una de las dos vías, porque son dos principalmente, es el control de la educación. Desde la primera hora tuvieron claro que la enseñanza era fundamental hacerse con ella. Y la otra vía de actuación era lo que llamaban, en un eufemismo, la reforma de la familia. Y vas viendo cómo en cada momento presionan para conseguir hasta donde puedan llegar. Por ejemplo, en el 19 presionaban lo posible para conseguir el divorcio, porque otra cosa era inimaginable. O sea, las leyes ya contra la vida humana en aquella época no se podían imaginar, porque todavía el legado cristiano, por muy atacado que estuviera siendo, era muy fuerte. Pero el divorcio sí, y en el 20 sigue, matrimonio civil y divorcio. Ya iremos sacando más cosas adelante. Pues la sacaron. Y al final, cuando hablan de reforma de la familia, ¿de qué están hablando? De destruirla. Destruirla. Por eso le ponen un apellido. Familia tradicional. Como si fuera una cosa de otros tiempos. No, mire, familia es que solo hay una. Y todo lo demás, lo que ahora se llaman los nuevos modelos, no son familias. Pero claro, son de una utilidad enorme para conseguir deshacerla, a la única que existe, y con ello deshacer la sociedad, porque el núcleo fundamental de la misma es la familia. Y esta acción ha sido tenaz en la masonería. También lo decía León XIII, en la misma encíclica. También tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y flexible y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos,
de suerte que al formar sus corazones nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Esto está escrito en 1884. El contexto histórico nos lleva, a mí esto me he dado cuenta, como digo, mucho más al ponerlo junto, a la Tercera República Francesa, donde masones como Gambetta o Ferry habían conseguido extirpar a la Iglesia de la enseñanza y perseguirla cuanto les fue posible. Miles de clérigos exclaustrados y expulsados del país, que buscaron refugio en España, por cierto, con frecuencia, para encontrarse con que sus hermanos, los de los masones, el Partido Liberal Español, que es un partido de la masonería durante todo el siglo XIX y el XX también, les saca adelante la ley del candado para que no se instalen los que vienen huyendo de la misma persecución masónica en Francia. Con poco éxito, porque España no era Francia, no era la Francia de la Tercera República en ese año 1912, que luego sí iba a ser lo mismo con la Segunda República Española. Pero el conseguir esa enseñanza laica, como dice el Papa, para que los jóvenes ni siquiera oigan hablar de los deberes que tienen con Dios, era ya una realidad en algunos sitios. Y en España se estaba intentando desde hacía mucho tiempo, no era ninguna novedad. Por ejemplo, la mal llamada gloriosa, la revolución de 1868 que expulsó a Isabel II, es una conspiración masónica, absolutamente toda ella masónica, desde Serrano hasta Sagasta, que además es el único presidente del gobierno que ha reconocido en las Cortes que era masón, no por gusto, sino porque le acorraló Vázquez de Mella y le sacó el reconocimiento, que no me resisto a contar la anécdota porque es muy buena. Cuando Vázquez de Mella le dice en las Cortes, dígalo, si es usted masón, dígalo. Hombre, es que hay que saberlo. Porque claro, como dijeron también los diputados laboristas ingleses en 1985, es que eso interfiere en nuestras carreras. Y ustedes tienen otras obediencias y otros contactos con lo que promocionan de otra forma, pero es que además tienen otras obediencias y otros intereses que no coinciden por lo normal con los del Estado. O sea que dígalo. Y dice Sagasta, claro, no podía negarlo, lo he sido. Pero al ver la insistencia de los papas en condenar a esta secta, lo dejé. Hombre, ha necesitado usted una insistencia terrible de los papas, porque usted conoce todas las condenas desde que usted entró ahí dentro hasta la fecha. Y dice el diario de sesiones de las Cortes, porque esto se puede ver en él. Risas de los señores diputados. Al oírlo lo dejé ante la insistencia de los papas. Pero, hombre, si le importaba un bledo al señor Sagasta la insistencia de los papas en cualquier materia. Luego es verdad que pasó a ser masón durmiente, pero como durmiente tuvo mayor actividad que nunca. O sea que tampoco aquí al otro lado del Pirineo faltaban precisamente políticos dispuestos a hacer la misma política que Ferri o Gambetta. Decía que la gloriosa es obra de estos hermanos de la masonería, destacando, he dicho a dos, Serrano y Sagasta, pero Ruiz Zorrilla está de por medio y absolutamente la casi total mayoría prim, ¿para qué vamos a hablar de eso? En fin, todos están perfectamente documentados con sus nombres simbólicos y las logias a las que pertenecieron y los cargos que ostentaron. Sagasta en concreto fue gran maestre del Gran Oriente español, no cualquier cosa, y grado 33, como Ruiz Zorrilla también. Esa es la gloriosa, y por eso la gloriosa se va a lanzar sobre la Iglesia en cuanto tome el poder. Y lo que viene a partir de ahí, en 1868, en lo que se llama años de democracia, que es la Primera República, con todo el caos que trajo, en fin, todos esos años trágicos que acaban con la Restauración, traen una nueva persecución muy violenta que conoce perfectamente Javier Paredes, porque como especialista que es en eso, desamortización, persecución religiosa en el 19 y el caso concreto de sorpatrocinio, ella misma tiene que salir huyendo de España, pero porque el arzobispo de Toledo le dice que se ponga a salvo, peligraba su vida, y esa es la gloriosa. Bueno, pues Serrano, que como he dicho perteneció a la masonería, en cambio tenía todavía algún reparo que le honra, porque cuando iba a tomar posesión del grado de caballero K2, que es caballero santo en la masonería,
se negó a pisar y escupir el crucifijo, para asombro del Areópago. Y cuenta Mariano Tirado Rojas, masón arrepentido también él, que claro, domina toda la masonería del 19, porque es que la conoció desde dentro, dice al respecto, que claro, ante esto el estupor de los masones que le tienen que recibir en ese grado es grande porque no saben qué hacer. Si no cumple el ritual, no puede ser caballero K2, y el ritual era tan claro como eso, que se sigue practicando. Y tengo la constancia de que se sigue practicando. Dice así Tirado Rojas: los miembros del Areópago quisieron llevar las cosas hasta el fin, pero al presentar el general Serrano el crucifijo para que lo escupiera y pisoteara, según acostumbran a verificarlo en sus recepciones secretas los templarios, que es una de las obediencias masónicas llamadas así, porque quieren enlazar con los templarios, el duque de la Torre se negó a ello resueltamente y declaró que si era necesario perder la vida antes de perdería la vida antes de prestarse a semejante profanación. Ahí viene el dilema. ¿Qué hacemos con él? Y añade Tirado Rojas, que conocía a sus hermanos perfectamente: tratándose de un masón oscuro, el problema no ofrecía dificultad. Con suprimirle si era preciso, o intimidarle hasta el punto de asegurarse su silencio, el asunto quedaba terminado. Pero suprimir a todo un regente del reino ofrecía no pocas dificultades. Y en cuanto a intimidarle, la cosa no parecía tampoco fácil, pues una vez fuera del local de la logia le sobraban al general Serrano elementos para pulverizar a sus intimidadores. Y de aquí la astucia de la secta. Se convino, después de maduras reflexiones, en hacer creer al duque de la Torre que lo del crucifijo era solamente una prueba para aquilatar su valor y serenidad. Y después de felicitarle por ambas cualidades, conferirle el grado 30 de K2, suprimiendo las demás formalidades como así se verificó. Es decir, ¿que no pisa el crucifijo? Pues con este pocas bromas, dado quién es. Vamos a decir que era simplemente una prueba. Ha demostrado la templanza que tiene, pues ya es caballero K2. O sea que, llegado el momento, pueden recoger velas sin ningún inconveniente. Les interesaba que estuviese dentro Serrano, bueno, dentro de ese grado. Y entró. ¿Qué ocurrió con la gloriosa? Pues que al mes de haber triunfado, en octubre del 68, el Supremo Consejo del grado 33, es decir, prácticamente el órgano rector de la masonería, le hace llegar al nuevo gobierno una serie de peticiones muy características. Nuevo gobierno que era de ellos, por otro lado. ¿Y qué le piden? Casualmente, la supresión de las órdenes religiosas, la imposición de la escuela laica, enlazando con León XIII, que muy pocos años más tarde habla de esto también, la secularización de los cementerios. Con eso de la secularización de los cementerios tienen una fijación verdaderamente terrorífica, porque mejor no ponerse a pensar por qué les preocupa tanto eso. El matrimonio civil como base de la reforma de la familia, todo un proyecto, digo yo, de ingeniería social, empezando por la supresión de la enseñanza religiosa. Luego fueron a más, porque el propio gobierno incluso concedió cosas que aquí no estaban, ¿no? Como la clausura de las cátedras de teología, que no se conociera ni siquiera Dios. Bueno, aquello no duró demasiado y gracias a Dios terminó como tenía que acabar, en el caos absoluto que acabó con el régimen. Así que era la familia, era la enseñanza. Con eso tenemos más que de sobra, para disolver una sociedad. Si te cargas a la familia y a los niños los instruyes en estos principios anticristianos, ya te queda poquísimo por hacer. Después de eso, ¿qué? Pues el caos, claro, el caos diabólico, porque quien está detrás de todo esto es el demonio. Y dando un paso más, pues ya en el siglo XX se van legalizando situaciones tan inconcebibles, eso sí que es comer del fruto prohibido, ¿no? Como toda la legislación en contra de la vida humana. Empieza la ley del aborto, concretamente yo me ocupo en mi libro de la ley en Francia, la llamada ley Veil, porque fue esa ministra, Simone Veil, quien la sacó adelante, y resulta que casualmente, entre comillas la palabra, en el gabinete de la ministra estaba el doctor Pierre Simon, que no era cualquier masón, sino
el gran maestro de la Gran Logia, que la asesoraba. Y publica, porque este hombre era bastante deslenguado, o muy rápido en escribir, publica un libro poco después llamado, aquí se ve el retorcimiento al que pueden llegar con el lenguaje, La vida ante todo. La vida ante todo. Y dices, pero ¿y esto? A ver qué nos dice este señor en este libro. Y dice en el mismo, amar verdaderamente la vida, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. El nacimiento de un niño que sea anormal sin remedio posible, pone entre comillas, dejar morir. ¿No es acaso preservar la vida? Hombre, si ese es su concepto de la vida, le contesta muy poco después el cardenal Ratzinger. Y dice, es impresionante, lo publico también, leer algunas afirmaciones de un médico francés que ha sido gran maestro de la Gran Logia Masónica de Francia, no da el nombre pero ya no hacía ninguna falta, que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre. Si la gran victoria de la medicina en el pasado, dice el doctor Simón, fue la de hacer retroceder la muerte, bueno, esto que leo es del doctor Simón, pero citado por el cardenal Ratzinger, que estaba horrorizado ante este texto, ¿no? La segunda victoria, sigue diciendo el doctor, será la de cambiar la noción misma de vida. Cambiar la noción de vida. La vida humana pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis. Por Dios, qué cosa tan antigua. O en Aristóteles, o en Buffon. Para ser un concepto que se modela y desarrolla conforme a las leyes, a las ideas, al conocimiento. La vida es lo que hacen los vivientes. O sea, él podía haber hecho aquí la buena vida, por eso vamos a matar al subnormal, que nos la va a complicar bastante. La vida es lo que hacen los vivientes. Es la cultura la que lo determina. Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. La vida como material. Este es el principio de nuestra lucha. La vida como material. Esto es lo que subraya el cardenal Ratzinger, diciendo, cuidado con lo que se viene encima. Y casualmente era el mismo gran maestre del Gran Oriente de Francia que había estado en la elaboración de la ley Bayle. Bueno, el libro salió a la venta, se retiró muy pocas semanas después, porque la propia masonería entendía que su antiguo jefe había ido un poquito lejos en lo que dice ahí dentro. Hombre, no se implique usted tanto, no es el estilo de la masonería ser tan diáfanos en su acción. Así que el libro desapareció. Y quedan algunos ejemplares que son tesoros de La vida ante todo, para saber qué participación tuvieron. Bueno, ya antes otro diputado masón en Francia, Neuwirth, había sacado adelante la ley que legalizaba todos los anticonceptivos. Claro, van por pasos. Esa ley que lleva su nombre, Neuwirth, nos cuenta Maurice Caillé, que es otro masón arrepentido francés, que publica su experiencia, no el que vino a mi presentación, sino uno que la contó hace ya tiempo, que, por supuesto, esa ley Neuwirth se planchó en una logia, como la del aborto, es decir, se debatió y se redactó allí. Y eso que cuando salió esa ley adelante, unos años antes, en Francia, la esterilización, la ley francesa, la contemplaba como mutilación voluntaria. Es decir, tal barbaridad que no se contempla la posibilidad de que se legalice. Pues lo sacaron adelante los devastadores de las cumbres de Naciones Unidas, como el Cairo o Pekín, donde iban a deshacerlo todo. La familia, por supuesto. Para eso se hacían las cumbres, ¿no? Para eso estaba la administración del presidente Clinton detrás apoyando a muerte que se reconocieran lo que llaman los nuevos derechos, que no son aditivos, sino sustitutivos de los proclamados. Como nuevo derecho, el derecho estrella de Clinton era el derecho humano universal al aborto, es decir, ni supuestos, ni plazos, ni nada, es un derecho humano. O lo que llaman derechos reproductivos, que es la manera que se busca de no reproducirse por cualquier medio, incluyendo el aborto. La maternidad valorada como una carga, un impuesto, una injusticia biológica que la mujer debe sufrir. Todo esto está en los documentos de Naciones Unidas. Y San Juan Pablo II
hablando desde San Pedro del Vaticano, un ángelus detrás del otro, en 10 minutos, de la familia y de la vida. Por aquella época sufrió una de sus operaciones y decía él, ¿por qué me ha pasado esto ahora, en vísperas de una de estas cumbres? Porque si la familia está sufriendo, el Papa tiene que sufrir. ¿Para qué? Para ofrecer todo lo que me está pasando por las familias del mundo entero, que están en peligro. Es lo que venía a decir con este argumento. ¿Por qué me ha pasado esto ahora? Bien, la lucha no va a terminar. Es más, llevan mucho tiempo afianzándose en esta destrucción de la sociedad. Podríamos seguir en esta línea viendo la legislación que han ido propiciando pues desde que están ahí, pero quedémonos con este concepto. La enseñanza secuestrada, ese es un criterio de ellos desde el primer momento de la fundación, esa preciosa conmemoración que tenemos por delante en junio, y luego, claro, la destrucción de la familia. Y después, ¿qué viene? Cuidado, la vida. Y cuando ya han matado al niño, al inocente, como decía Juan Pablo II, porque el debate de la pena de muerte era otra cosa, él habla del inocente, y dice en Evangelium Vitae, cuando se pregunta aquello de cómo hemos podido llegar a esto, dice, lo que antes era un crimen se convierte en un derecho. Utiliza estas palabras, el delito convertido en derecho. Y quienes más obligación tienen de cuidar por el inocente son quienes le matan. Porque ese es un agravante en derecho clarísimo. Y se pregunta, claro, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Y dice, detrás de toda violencia, explica él mismo, está la lógica del maligno. Esto es del demonio, al que se sirve en la masonería. Serge Sabat Gallardo, el último libro que ha publicado en Francia, no se ha traducido al español aún, ese libro se titula Serví a Lucifer sin saberlo. Y lo que contó en la presentación de mi libro, porque me preguntó muy amablemente, ¿en qué quieres que me centre? Digo, pues en esto. Porque yo el día que le conocí, hace 2 años, le dije, antes de empezar a comer, ¿en qué grado supiste que servíais al demonio? Me lo acababan de presentar. Y me contestó, después de pensarlo un poco, pues realmente en el primer grado. Él pertenecía a una obediencia llamada derecho humano, que es de las más expresamente luciferinas. Así que en el primer grado. Y cuando le preguntó a su maestro que por qué hacían aquello, contestó el maestro, no te preocupes, se hace una vez al año. Y es simbólico. Pero claro, eso era el grado primero. Luego ya fue viendo más cosas, que nos contó allí. La representación diabólica es constante, el culto a Lucifer es constante, en los grados más o menos encubierto. Esto es lo que decía el arzobispo de Canterbury en 1987, cuando hablaba de una masonería blasfema y pagana, estaba refiriéndose a lo que se esconde detrás de los rituales. Y finalmente, ¿a quién se da culto? Pues a la serpiente que en el paraíso vino a decirle al hombre que comiese del fruto del bien y del mal. Y eso lo cuento a menudo, y voy a terminar con ello. Me lo dijo a mí un chico muy joven que venía a pedirme una tutoría para hablar del tema. Lo cuento mucho, es posible que incluso aquí lo haya dicho, pero es impresionante. Cuando le empecé a hablar de este asunto, de lo que hay de verdad, de lo más fuerte que hay dentro, me dijo, eso ya me lo sé. Me lo contó mi abuelo, que era un grado 33. La serpiente es quien trajo el conocimiento al hombre en el paraíso. Y Dios los castigó a los dos. Al hombre y a la serpiente, que es nuestra aliada, porque nos trae la sabiduría. Esa es la versión que el abuelo le había contado al nieto cuando estaba intentando meterle ahí dentro. Así que cuando decimos ya algunos muy claramente que se sirve al demonio allí dentro, es porque se le sirve de forma muy expresa en algunos rituales como este de Serrano, que no quiso pisar el crucifijo, o de forma tácita cuando se sacan adelante leyes que van contra el hombre con todo el odio satánico que hay en ellas. Odio al hombre. Y ya está. Eso es lo que vamos a conmemorar ahora. Este es el legado de la masonería. Voy a acabar con un apunte último, aparte de decir, como siempre digo en el libro, que la victoria final no es de los enemigos de Cristo, sino muy al contrario. También hay que decir que dentro de la masonería, el otro día en la presentación había un masón
que estaba verdaderamente horrorizado y no negaba nada. Pero comentó, yo no era consciente de todo esto. Lo curioso es que no lo negaba, pero estaba espantado de lo que se le había puesto delante de los ojos de golpe. Porque hoy con el relativismo y la confusión que imperan, ¿cuánta gente de buena fe no se plantea si no entra ahí dentro? Si total. Bueno, esa es una ignorancia culpable, porque la última condena del Papa, de Juan Pablo II, la Quasi Tum Est, del 83, no ha sido derogada nunca, aunque ya se lo han pedido al Papa actual. Un masón, Jean-Claude Gargantini, le ha pedido que desaparezca esa condena, en aras a un diálogo, a una concordia final que tiene que llegar. O sea que la fijación grande es que la Iglesia no lo condene. Es impresionante el interés que tienen en eso. Pero eso sigue en pie. Hagan lo que hagan, eso sigue en pie. Pero es que aunque se derogase, es tan incompatible, es tal el cúmulo de documentos sobre el tema, que aún así sería de no creer que se declarase la compatibilidad. Bueno, esto es lo último, y la verdad, para acabar también con una frase positiva, cuando me suelen pedir, que es muy frecuente, nombres de masones, ¿no? Siempre digo lo mismo, me interesan mucho menos a mí los nombres que las políticas que llevan, porque al final lo que quiere Dios es que se salven. La llamada a la conversión es para ellos, y hay algunos que acreditan con su conversión que eso no solo es posible, sino que cuando se da son conversiones de las más edificantes que yo conozco, como las de estos dos masones franceses. A Maurice Caillé no le conozco personalmente, pero hay que leerle. Y desde luego a Sergio Abad Gallardo lo he tenido en casa cuando ha venido para la presentación del libro. Hay que vivir con él, hay que ver cómo reza este hombre, que no sale a la calle nunca sin un rosario. Y que me pregunta al llegar a donde le iba a instalar, ¿qué iglesias hay cerca? Le dije, pues mira, aquí al lado tienes una con el Santísimo expuesto hasta las 11 de la noche. Y dijo, no me digas más, se fue a esa. Es decir, que es un hombre, en Navidad me felicitaba, en la Navidad, con una fotografía de Santa Teresita de Lisieux y un texto muy oportuno que había encontrado él donde decía, más o menos, compadezco a los que siguen las luces falsas y no conocen la única verdadera, que es la del amor, y esa es solo de Dios. Claro, el concepto de luz en la masonería es también un concepto clave. En el cristianismo también, en todo es una anti-iglesia. Es la inversión diabólica de la iglesia. Y él encontró ahí, porque él además tiene una enorme devoción a las dos Teresas, como decía él, que por cierto sobre la cama en el cuarto que le asignamos, Santa Teresa de Jesús, nada más llegar. Y dice, pero ¿cómo es posible? Me venía hablando de Santa Teresa, precisamente, de las dos. Pero a Teresita de Lisieux le tiene una devoción especial. Y eso te devuelve la esperanza y piensas, verdaderamente, por mucho que se empeñen, y eso sí, las almas que se han llevado detrás, Dios actúa. ¿Cómo este hombre, después de 20 y tantos años allí dentro y de no sé cuántos grados, 17 creo que son, escalados dentro de la masonería, un buen día decide romper, a pesar de amenazas terribles que nos contó? Porque fue visitado 3 veces por 3 altos grados, van juntos. Y ya le avisaron de lo que le podía ocurrir. Lo que le ocurrió no era lo peor, pero claro, se quedó en la calle. Perdió el trabajo, su mujer también, y pasó de una situación económica más que desahogada a tener que contar, pero muy despacio, lo que gasta, porque vive de casualidad. Económicamente es un prodigio. Y asumió la amenaza. O sea que este hombre lo que tenía detrás era una asistencia del Espíritu Santo ahí muy clara, que entendió que lo importante no era seguir manteniendo el estatus que tenía, ni los contactos que tenía allí dentro, sino salvarse. Aparte de que ya ni pensar en la salvación, el amor de Dios que acababa de conocer, que acababa de reencontrar, le impedía seguir allí. Su párroco, que le hace el prólogo, el abate de Saint-Marie de la Grace, que hace el prólogo de su primer libro, dice, esta gnosis, la masónica, es totalmente ajena al amor. Totalmente ajena al amor. Lo hablé con él y me dijo, sí, es un concepto que en la masonería ni se maneja, ni se tiene en consideración. Claro, hombre, si el mandamiento mayor en el cristianismo es ese, ¿cómo la masonería va a jugar con ese concepto? Todo lo contrario, hablan de otras cosas. De la superación, de la sabiduría, de la perfección alcanzada en el proceso iniciático, pero de amor nunca jamás. Han ido completando una labor de destrucción
detrás de la cual está Lucifer.